solamente las personas buenas se van al cielo? ¿O alguna vez te ha tocado hablar con alguien o tú misma o tú mismo has dicho, no, si yo entro a la iglesia se va a quemar? Este lugar se va a partir en dos, yo no puedo entrar a la iglesia, o yo no puedo hablar con Dios, pero tengo esta petición, por favor, ora tú por mí, tú que estás más, entre comillas, cerquita del cielo. Creo que tú y yo lo hemos escuchado, creo que tú y yo lo hemos dicho, creo que hay una cierta creencia de que solamente las personas buenas pueden acercarse a Dios, o que necesitas resolver todos tus asuntos antes de acercarte a Dios, antes de orar quizá, antes de pedirle ayuda, antes de entrar a la iglesia, antes de servirle. Tienes que hacer el curso 1, 2, 3, 4, tienes que hacer tal y cual cosa o dejar de hacer ciertas cosas. Y la verdad es que nada está más lejos de la verdad. Creo que tú y yo nos hemos identificado con muchas personas en la Biblia que han fallado, muchas personas en la Biblia que no lo han hecho del todo bien. De hecho, a mí se me hace muchas veces más fácil identificarme con personas que han fallado, con personas que están batallando, con personas que se han equivocado, con personas que han pecado, que con personas que a lo mejor parece que tienen como todo resuelto, como que nada se les atora en esta vida, como que se les da todo lo de la bondad, el amor y la paz y así sin dificultad alguna, o no sé. Pero pensando en esto, me topé con un libro que se llama Bad Girls of the Bible, Las chicas malas de la Biblia. Es un libro escrito por Liz Curtis Hicks. Es un libro pues más o menos viejito, pero está increíble, y hoy quiero hablar acerca de este libro. La verdad es que en este podcast no lo había hecho así, no había agarrado un libro y había hablado acerca de un libro, pero se me hizo muy interesante el estudiar acerca de chicas malas de la Biblia, porque usualmente, pues claro, estudiamos a gente que lo hizo bien, a gente que no ha fallado, a gente que, te digo, no sé, María, la mamá de Jesús, que obviamente pues wow, o sea, hay que estudiar su vida y hay mucho que aprender de ella, y creo que es es la mujer, ¿no? O sea, desde pequeña haber hecho lo que ella hizo y hablar con el ángel y decirle, aquí estoy dispuesta, estoy disponible, que se haga conmigo como tú estás diciendo. Para mí es como wow. Y de hecho la Biblia la llama que ella es bendita porque ella creyó, y creo que hay mucho que aprender de ella, hay mucho que aprender de una Esther, de una Ruth, pero qué interesante es leer acerca de las personas que se equivocaron, de las personas que fallaron, de las personas malas, porque tú y yo estamos ahí también, en ese lado. Tú y yo nos encontramos ahí también, y quizá podamos decir, bueno, pero ¿qué es malo? O sea, ¿cómo defines malo? Y creo que la maldad no ha cambiado desde el inicio, desde Adán y Eva. Creo que la maldad sigue siendo lo usual, o sea, desobediencia, lujuria, el culpar a otros, el hacer como si no está pasando nada, la envidia, el enojo, la mentira, el adulterio, el no trabajar, el estar de ociosos, la crueldad, el egoísmo, el egocentrismo, la idolatría. O sea, la maldad, en otras palabras, es pecado, y no tiene que ser así tan dramático como lo que dije ahorita. Puede ser simplemente algo como una palabra mala que le dijimos a alguien, como hablar mal de alguien más, hacer chismes, o no sé, tener una mala actitud y no arrepentirnos acerca de eso, no pedir perdón, no sé, cositas así como del día al día. Y todo se resume, la verdad, en un corazón que está endurecido contra Dios. No importa la condición, la idea de maldad o de pecado, es simplemente un corazón que está endurecido hacia Dios. Y hoy quiero hablar acerca de chicas malas de la Biblia. Y en este libro, si tú lo quieres comprar, está en inglés, tú puedes encontrar a 9 chicas malas. Habla acerca de Eva, habla acerca de la esposa de Potifar, de la esposa de Lot, de la mujer que estaba
sirviéndose agua. Habla acerca de Dalila, Zafira, Raab, Jezabel y Mical. Y después habla acerca de nosotras también, que somos esa chica mala también en algún punto de nuestras vidas. Y pues empezando por la primera, quizá no vamos a ver todas en esta miniserie, voy a elegir a las que más me llamen la atención, pero no podía dejar pasar la primera, que es Eva. O sea, obviamente teníamos que comenzar por Eva. Y Eva, si tú lees la Biblia, pues está en las primeras páginas. En la primera página te vas a Génesis, y desde Génesis 2, en Génesis 2 podemos encontrar que Dios creó a la mujer, a la primer mujer, en este caso a Eva, después de haber creado los cielos, la tierra, los animales, todo lo que existía, creó al hombre. Y se dio cuenta que el hombre no debería de estar solo, y de hecho él mismo dice, yo le voy a hacer una ayuda ideal para él. Entonces Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño, y mientras que Adán dormía, Dios le sacó una de sus costillas, ya te sabes la historia, cerró la abertura y después hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Y me encanta esto porque la costilla, creo que Dios escogió sabiamente el hueso más cercano al corazón del hombre. La costilla es el hueso más cercano al corazón del hombre, y creo que lo hizo como un recordatorio de mantenerla cerca, tanto física como emocional como espiritualmente. Y me encanta que vemos en la Biblia, o sea, si tú piensas como qué es lo que piensa Dios acerca de la mujer, simplemente veamos lo que Él pensó cuando nos creó, y es que la mujer es la corona de la creación. Ahora, estamos hablando que Eva era la mujer. O sea, Eva se saltó la pubertad. A Eva no le dieron paperas, no le dio varicela, no le salieron granitos, no heredó ninguna anomalía genética. O sea, no heredó el pie plano de la mamá o los dedos de estos pies de gallina que yo tengo que heredé de mi papá. Era lo que tú te puedas imaginar de perfecta, eso era. Era el 90, 60, 90. O sea, o mejor, a lo mejor el 90, 60, 90 no era las proporciones ideales, pero ella tenía todo. Ella tenía la proporción ideal. Ella no tenía pecado. Ella tenía la personalidad. O sea, imagínate, escritores dicen que ella era la mejor flor del jardín, el mejor regalo del cielo. O sea, ella era única, ella no tenía que compararse con nadie, no existía Instagram, no habían supermodelos, no estaba la niña bonita del salón. O sea, ella era la mujer. Entonces, si tú eres como yo, tú deberías de estar pensando ahorita mismo, ¿cómo es que Eva entonces la regó? ¿Cómo la cajeteó? ¿Cómo lo arruinó? O sea, tenía todo. Estaba con Dios, estaba con el hombre de su vida, cuerpo perfecto. Como que, ¿por qué la regaste, Eva? ¿Qué pasó? Pero la verdad es que tú y yo lo hacemos todo el tiempo. Tú y yo nos equivocamos todo el tiempo porque está en nuestra naturaleza pecaminosa, que nos hace desperdiciar nuestra vida por apetitos, de nuevo, pecaminosos, que no nos llevan a ningún lugar en el que quisiéramos o deberíamos estar. Entonces, en Génesis 2:23, cuando Dios crea a la mujer, Adán se vuelve un poeta y empieza a decir, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora, aquí podemos ver varias cosas. El matrimonio es una institución divina, no un contrato civil. Eva no era su juguete, era su partner de por vida. O sea, era su aliada, era su equipo. Y los vemos también a ellos antes de la caída. Estaban solo ellos dos, casados, que unieron sus huesos, su carne en unión sexual, y era algo natural, era algo completo, o sea, entero. Ellos totalmente lo disfrutaban sin pena, sin vergüenza, sin culpa, sin esconderse de algo.
Sin embargo, tú y yo sabemos que el paraíso estaba a punto de perderse, porque después en el capítulo 3, tan solo 2 versículos abajo, entra este pequeño animal, la serpiente. Génesis narra que la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Y me llama la atención que no viene mencionado el nombre de Satanás, pero su estilo estaba ahí. Y como dijo Shakespeare, el príncipe de las tinieblas es un caballero. O sea, él sabe cómo presentarse, él sabe cómo moverse, él supo qué palabras usar y qué animal utilizar para presentarse, para llamar la atención, y utilizó las palabras que quiso y se guardó el veneno para el final. Y podemos ver acá lo que comienza a suceder es una conversación entre la serpiente y la mujer. Y la serpiente le dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Y me quiero detener aquí tantito porque no sé si tú estás pensando lo mismo que yo, pero ¿dónde está Adán? O sea, ¿qué rollo? ¿Por qué Eva y no Adán? ¿Será que Eva estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado? O sea, siento que me falta información y quisiera saber más, pero por lo pronto tú y yo sabemos que hay una chica y una serpiente. Y cuando el diablo viene a tentar, rara vez lo hace en una conversación de grupo. De hecho, él espera a tenernos aislados, a tenernos solos. Y ahí es donde empieza a sembrar o comienza a hacer su telaraña de engaños en nuestra cabeza. Él se espera a tenernos solos, solas, para empezar con este engaño. Y, o sea, cuando Eva empieza a hablar con la serpiente, la verdad es que una de las preguntas que no tengo es ¿por qué no fue a buscar a su esposo como para hablar con él acerca de esto? Porque creo que muchas de las mujeres pensamos, es mejor pedir perdón que permiso, ya que estamos casadas. Es como, tú sabes, como no le voy a ir a contar a mi esposo esto porque ya sé que me va a convencer de no hacerlo, entonces mejor pido perdón que permiso. Yo no sé si ese fue el pensamiento de Eva, así como que no, a ver, me está hablando la serpiente, me está cuestionando lo de Dios, no sé, buscaré a mi esposo, no lo buscaré. No creo que se haya cuestionado esto, sino dijo, ok, bye, voy a hablar con él. O sea, entonces tú y yo no sabemos dónde está Adán, pero que la serpiente le habló a la mujer y la mujer le habló a la serpiente, le contestó. Y aquí Eva no cometió solamente un error o un blooper de esos que vemos en los videos, sino una plétora de errores, un montón de errores. Fue como esta bolita de nieve que empieza chiquita y se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y comenzó con uno que todos aprendimos de niños, que es no hables con extraños. O sea, tú y yo fuimos enseñadas desde niñas a no hablar con extraños. Y aquí estaba Eva hablando con la serpiente. No sé si no se preguntó como que, oye, mira qué raro, ninguno de los otros animales habla, pero la serpiente sí. ¿Qué onda? O sea, hablaré con él, le seguiré la corriente, pero sí lo hizo. Y le contestó, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Y, quiero decir esto, no por nada Satanás es el padre de mentiras. O sea, él abre la conversación con la mujer con una mentira deliberada. O sea, él está citando a Dios, pero citándolo mal. Él dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y la serpiente empieza a citar mal a Dios poniendo palabras en su boca, y eso es lo que ha hecho por miles de años. Por eso es muy importante que cuando alguien lee la Biblia, que sepa cuál es el contexto. Si alguien te está hablando acerca de un versículo, ¿por qué no vas tú a la Biblia y buscas cuál es el contexto de lo que te están diciendo? Porque es importante que no usemos la palabra de Dios para nuestra conveniencia o leamos algo fuera de contexto y nos imaginemos cosas, porque estos
lo mismo que hace el enemigo. Y al cambiar el mandato de Dios, Satanás lanzó uno de los dados que más sigue usando hoy y con éxito. Y es hacer que Dios se vea como menos justo, menos amoroso, menos bueno. Cuando algo pasa, cuando pasa una tragedia, Él nos tienta nuestra fe con una frase como la que le dijo a Eva. Más adelante, después de que Eva le contesta lo que Dios les había dicho, de que, oye, no, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, solamente que Dios lo que nos dijo fue, no deben de comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Entonces la serpiente, le contesta, no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. O sea, me llama muchísimo la atención varias cosas acerca de esto. Número 1 es, la serpiente nos tienta con esta frase de, a ver, si Dios es bueno, ¿por qué permitiría eso? Cuando le dice, no morirán, es como, por favor, Dios no va a dejar que te mueras. Dios es muy bueno como para permitir eso, ¿no? Y a lo mejor Eva empezó a pensar, oye, sí es cierto, si Dios fuera bueno, entonces me dejaría comer absolutamente todo lo que hay aquí, ¿no? O sea, no me dejaría sufrir, no me dejaría quedarme con la duda, me dejaría disfrutar de esto que me está faltando, ¿no? Eso es importante que tú lo sepas, porque el enemigo sabe qué decirte, qué hablar, cómo hablarte, con qué tono, en qué momento. Hay una historia acerca de un niño que va a salir en una obra de la creación, de Génesis, y le toca el personaje principal de Adán. Y la mamá se da cuenta que el niño no está muy contento y le dice, mi amor, ¿por qué no estás contento? Si te tocó ser Adán en la obra de teatro, es el personaje principal, ponte un poquito más contento. Y le dice el hijo a la mamá, pues sí, mamá, nada más que la serpiente es la que tiene todas las líneas, la serpiente es la única que se la pasa hablando en esta obra, o sea, yo no, nada más estoy ahí parado. Y es chistoso, suena chistoso, pero es la realidad. La serpiente se la pasó hablándole y endulzándole el oído. Y cuando vemos a Eva, ella decidió escuchar a la serpiente y por otra parte decidió contestarle. Entonces el error de Eva fue escuchar y contestar. Estar sola, escuchar y contestar. En Génesis 3:2 ella le contesta, nada más que el error fue entrar a un diálogo con esa criatura para empezar. El primer error de Eva fue entrar en un diálogo con la serpiente. El segundo error de Eva fue corregir a la serpiente. O sea, ella misma le agregó y se inventó su propia frase acerca de lo que Dios había dicho. Dios les había dicho que podían comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y después lo que dice Eva Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Eva comenzó a agregar cosas, o sea, Dios nunca había dicho que no lo tocaran, simplemente que no comieran de ese fruto, ¿no? Entonces, creo que cuando empezamos a añadirle a la palabra, es que creemos de cierta forma que la palabra de Dios necesita de nuestra ayuda, como que déjame lo explico de esta manera, déjame lo arreglo de esta manera, y la verdad es que la palabra de Dios no necesita de nuestra ayuda, ni que le agreguemos ni que le quitemos palabras. Después en Génesis 3:5 la serpiente le dijo, no, mira, no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Me llama la atención esta frase que dice, Dios sabe que. O sea, la serpiente cambió la conversación lejos de la palabra de Dios hacia los deseos del hombre. Mientras que invocaba el nombre de Dios, o sea, mientras que hablaba del nombre de Dios, empezó a cambiar la conversación de lo que Dios decía hacia ver qué es lo que desea el hombre, qué es lo que desea la mujer, qué es lo que deseas tú.
Entonces, lo que dijo la serpiente no fue, oye, no, Dios dijo que, sino Dios sabe. Entonces hay que notar que la serpiente se empieza a dejar fuera ella misma de la discusión enteramente. O sea, ella no sale en la discusión como siempre. O sea, nunca, cuando somos tentados, nunca vamos a escuchar de cómo nuestras acciones van a beneficiar a Satanás en su reino. Solo nos va a dejar ver nuestros supuestos beneficios al hacer tal o cual cosa. Nunca vamos a saber cómo lo que Él nos está tentando a hacer, a decir, a pensar, cómo lo van a beneficiar a Él o a su reino. Y bueno, en el Edén creo que la serpiente le dijo a Eva 2 promesas muy antojables, pudiéramos decir. Número 1 es tus ojos se abrirán y número 2 es serás como Dios. Tus ojos se abrirán. Imagino a Eva pensando, wow, o sea que mis ojos han estado cerrados. O sea que hay mucho para ver, hay más para ver de lo que yo he visto hasta hoy. O sea, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿Qué me hace falta por conocer, por ver, por hacer, por tocar, por sentir, por vivir? Podemos criticarla todo lo que queramos, pero aquí es donde yo veo su inocencia y me parte el corazón porque yo me identifico ahí. Muchas veces, especialmente cuando era más joven, pensaba que si seguía a Dios me iba a perder de algo y que mis ojos estaban cerrados y que quizá vivía en una burbuja y que me estaba perdiendo de vivir y de hacer y de sentir cosas que mis amigas sí estaban viviendo. Y cuando la serpiente le dice a Eva, tus ojos se abrirán, creo que yo me identifico muchísimo con esta necesidad de sentir que mis ojos están abiertos, que yo sé, que yo he experimentado, que yo conozco. Y la segunda promesa que le hizo la serpiente es, y serás como Dios. Y esta es una de las filosofías que más escuchamos hoy en día. Tú eres tu propio Dios, ¿no? Tú eres Dios, tú no necesitas a un Dios si tú eres tu propio Dios. No necesitas seguir a Jesús si tú eres tu propio Salvador. Haz las cosas por ti mismo. Y creo que si Eva veía a Dios como ese Padre Creador que era todo bueno, amoroso, conocedor y poderoso, pues creo que ser como Dios sonaba como una buena idea, ¿no? O sea, imagínate que te digan, oye, tus ojos se van a abrir y vas a ser como Dios. Pues no suena tan mal, ¿no? Yo creo que probablemente ni siquiera escuchó la otra parte en donde la serpiente le dice, vas a tener conocimiento del bien y el mal. O sea, lo que le dice la serpiente es, ok, no vas a morir. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Probablemente ella dijo, ay, ni siquiera alcanzó a escuchar lo de bien y mal. Y aparte mal, o sea, si todo lo que he visto hasta ahorita es bueno, pues a lo mejor y hasta lo malo es aún mejor, ¿no? O sea, ¿qué significa malo? No sé, el chance y malo es algo mucho más brutal y padrísimo de lo que he experimentado hasta ahorita, ¿no? Y después podemos ver en Génesis 3:6, dice, la mujer quedó convencida. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Ese árbol había estado ahí desde quién sabe cuándo y lo habían estado evitando y de repente todo en la vida de Eva giraba en torno a él. Estaba ahí y lo tenía que tener. O sea, se convirtió como en una obsesión. No sé si a ti te ha pasado que, no sé, que no puedes comer un pie de manzana, pero lo tienes enfrente y lo único que puedes hacer es imaginarte el pie de manzana recién salido del horno, pie de manzana con una bola de nieve de vainilla encima, pie de manzana con un poco de cajeta encima, pie de manzana con un cafecito, pie de manzana en pijamas y viendo Netflix, pie de manzana, pie de manzana, pie de manzana. Creo que lo mismo pasó con Eva. Había estado ahí quién sabe cuándo, pero desde hace quién sabe cuándo, pero de repente todo giraba en torno a eso. Y quizá a ti te ha pasado con alguna relación, quizá a ti te ha pasado con tener sexo fuera del matrimonio, que quizá a ti te ha pasado con algo que se ha convertido en una fijación para ti,
que sabes que no tienes que estar ahí, que no debes de estar buscando cómo acercarte a eso. Y a Eva le pasó que ella dejó de buscar a Dios por la verdad. Ella dejó de buscar a Dios y a su sabiduría. Dejó de buscar consejo de su esposo, dejó de ver lo bueno, lo que sí tenía disponible. O sea, estamos hablando que vivía en el jardín del Edén, en el paraíso, en donde tenía un montón de otras frutas de las cuales podía agarrar, pero en ese momento era como, no existe nada más, necesito esto. Y me llama la atención que después de que ella lo tomó y comió, ya no se sabe nada más de la serpiente. O sea, ahora sí, la serpiente es súper discreta. La serpiente ya no dijo ni una palabra. Pues ya no ocupaba decir nada porque la tentación ya estaba completa. Ya sus semillas de engaño ya habían caído en una tierra fértil. O sea, ella ya había caído en ese engaño. Y el error de Eva quizá fue escuchar a su estómago y no a su corazón. Ella quiso ganar sabiduría, quiso ganar conocimiento, quería ser como Dios, quería sabiduría, pero la verdad es que si quería sabiduría solo tenía que pedirla, pero quiso un atajo para obtenerla con justificaciones y tratando de racionalizar, entró en rebelión con Dios. Y después dice que tomó del fruto y comió, y yo creo que ha de haber dicho, pues yo creo que me va a gustar, se ve bien, voy a ser como Dios, y mira, ya lo toqué, ya lo tengo en mis manos, y ay, pues sigo viva, igual y X, si le muerdo igual, da igual, ni se van a dar cuenta. Y comió, y sucedió la increíble y devastadora caída que tú y yo conocemos. Y la verdad es que en este punto Eva no tenía a nadie más que culpar, no fue su mala niñez que tuvo, no fue su infancia disfuncional, no fue un esposo que la golpeara y la desviara, no fue la pobreza intensa que había vivido, no fue cualquier necesidad de cualquier otro tipo. O sea, ya ni a la serpiente podemos culpar porque ella decidió hacerlo y ya la serpiente ni aparece. O sea, ella tomó la decisión. Y Adán, entonces, ¿qué rollo? ¿Dónde anda? O sea, de repente, miren quién apareció. Dice, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. No dice cuándo llegó. Lo que sí sabemos es que el vato no dijo nada. No había dicho nada antes. O sea, Eva simplemente lo volteó a ver. Él vio los ojos de Eva, se quedó encantado. Ella nada más le dijo, ¿quieres? ¿Quieres un poquito? Y claro, él comió. Se abrieron sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y lo curioso es que dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Antes nunca habían sentido vergüenza. Antes nunca se habían sentido mal, nunca se habían sentido culpables. Y dice que entonces consiguieron hojas de higuera y las cosieron para cubrirse. Y cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Y quiero nada más decir esto, guau, que oyeron a Dios caminando por ahí, caminando por el huerto. O sea, qué clase de comunión con Dios tenían, ¿no? Y un Adán caído, después de esto tuvo que ponerle nombre no solo a los animales, ahora tuvo que encontrar el nombre a lo que hicieron. Y ese nombre fue pecado. Adán tuvo que encontrarle nombre a lo que sintieron, y eso era vergüenza. Adán tuvo que encontrarle nombre y ponerle nombre a las consecuencias que vivieron, y esa es la separación. Y después podemos ver cómo ellos se comenzaron a esconder de Dios. Yo sé que probablemente tú te sabes esta historia, pero comenzaron a jugar un juego de la culpa, en donde Dios empezó a platicar con ellos y les dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y el hombre, Adán, contestó,
la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. O sea, el error final, ¿no? Vemos aquí la culpa, cómo Adán aleja la culpa de él hacia la mujer. O sea, ya en la mujer, cuando habla Adán, y le llama la mujer que tú me diste, o sea, ya ni le llamó esposa, no le llamó por su nombre, qué sé yo. O sea, ya es como que pues esta, casi creo, ¿no? Y esto trajo una separación probablemente también entre ellos, esa primera separación, esa primera pelea, se pudiera decir. Y luego también hubo la culpa hacia Dios, porque es como la mujer que tú me diste. O sea, culpo no solamente a la mujer, sino te culpo a ti también, Dios, por haberme dado a la mujer. Y Eva hizo lo mismo. Pues la serpiente me engañó y pues tú creaste la serpiente, ¿no? Entonces, creo que su error final fue culpar a Dios, culpar a otros, cuando realmente la decisión la tomaron ellos, y tú y yo tenemos también libre albedrío y tú y yo podemos tomar decisiones. Y hoy te quiero compartir 3 lecciones que tú y yo podemos encontrar de esta primer chica mala, de Eva. La primer lección que quiero que te grabes es esta: no te metas en un debate con Satanás. Corre, salte, huye. No te pongas a debatir con Satanás, no te pongas a dialogar y a platicar con él, porque no podemos evitar o detenerlo de susurrarnos al oído, pero sí podemos negarnos a responderle. O sea, solo di que no. No te metas en un debate con Satanás. Número 2, conoce la palabra de Dios para que no te engañen. Cuando las serpientes en tu vida te digan, oye, ¿a poco en serio Dios dijo que seas el primero, la primera en decir no? Dios no dijo esto, Dios dijo esto. Pero para eso tú y yo necesitamos estudiar, memorizar versículos de la Biblia que nos den la fuerza para decir no, porque sabemos qué es lo que dice Dios. Cuando las serpientes de tu vida vengan y te digan que tú no vales, vengan y te digan que lo que hiciste te separa para siempre de Dios, que no tienes propósito, que no tienes perdón, que no tienes una razón por la cual seguir aquí, tú vas a saber qué decirle, porque tú conoces lo que Dios realmente diría acerca de ti. Y número 3, F, ¿ok? E-F-E. E-F-E. Y tiene que ver con esto. Ten cuidado con esas 3 cosas. Las mujeres somos espirituales, físicas y emocionales. E-F-E. F, ¿ok? F. Espirituales, físicas y emocionales. Somos espirituales, físicas y emocionales por naturaleza. En el caso de Eva, cuando fue tentada a través de lo físico, fue a través del apetito. Cuando fue tentada con lo emocional, fue esta apreciación de belleza, de cómo se veía la serpiente, de cómo se veía el fruto. Y lo espiritual fue su deseo de ser como Dios. Nosotras las mujeres tenemos muy desarrollado lo físico, lo emocional y lo espiritual. Entonces ten cuidado con lo que ves, ten cuidado con lo que tocas, ten cuidado con lo que metes a tu cuerpo, ten cuidado con lo emocional, con quién estás hablando, a quién estás escuchando, porque las mujeres también igual nos enamoramos por lo que escuchamos principalmente. Entonces, ¿qué estás permitiendo que entre a tu corazón, que entre a tu mente, que te haga sentir qué, por qué? Y lo espiritual. Entonces, físico, emocional, espiritual. Conoce cuáles son tus debilidades, identifica cuáles son tus debilidades en estos aspectos físicos, emocionales y espirituales. Y ármate una defensa bíblica. Ten versículos listos para que tú puedas luchar en contra de esto. Evita el juego de culpar a los demás. Toma y tomemos responsabilidad
por nuestras decisiones, por lo que hacemos o dejamos de hacer. Aprendamos de Eva, esta primer chica mala, y te recuerdo las lecciones. No te metas en un debate con el enemigo. 2. Conoce la palabra de Dios para que no te engañen. Y 3. Ten cuidado de los componentes espirituales, físicos y emocionales que te puedan llevar a caer y a vivir esa vida que tú no quieres vivir definitivamente. Bueno, espero que hayas disfrutado este episodio, que tú sepas que si tú en algún momento te sientes como una chica mala, no estás sola, no eres la única. El seguir a Jesús no implica que seamos personas perfectas, implica que demos pasos hacia Jesús, implica que queremos vivir una vida cerca de Él. Y yo espero de verdad que este episodio te haya animado a saberte amada, que Dios te escogió a ti, que Dios te ama a ti, que Dios te perdona, que Dios te envuelve e incluso que Dios hace todo para alcanzarte. En el caso de Eva, Dios sabía que ella iba a fallar, Dios sabía que ella iba a comer, pero Él ya tenía todo un plan para rescatarnos, para acercarnos a Él, y eso lo hizo a través de su Hijo Jesús. Desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó que Jesús viniera a la tierra para dar su vida por nosotros y para ponernos en una posición correcta con Él. Entonces tenemos esperanza y tenemos un Salvador y tenemos a alguien que da su vida una y otra vez por nosotros, y ese es motivo de celebración. Así que ya sea que tú te sientas como una chica mala o tengas la percepción de que eres alguien muy buena y no necesitas de un Salvador, probablemente te vas a encontrar en algún momento de tu vida con que sí, con que todos necesitamos de un Salvador, porque todos tenemos dentro de nosotros esta semilla que es el pecado y necesitamos ser rescatadas por el único Salvador que puede ayudarnos y que puede poner este puente entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesús. Así que espero que tú puedas conectarte con Él. Si tienes alguna duda, escríbeme. Quisiera poder ayudarte en lo que pueda. Así que estén muy bien. Nos vemos en el próximo episodio de Notas con Dios.